La serie que hemos traído estos miércoles, que te animo a no perdértelos, por favor, esta serie todos los miércoles es la serie acerca de el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hemos estado conociendo un poquito más de cerca, poniéndole la lupa a textos que hablan acerca de su persona. Porque hemos dicho que la peor pérdida es la ignorancia. Por ignorar que existe Espíritu Santo y que está vigente su poder, sus manifestaciones, su guianza, etcétera, nos perdemos de ese maravilloso beneficio, yo diría, del poder que le urge a la iglesia tenerle. No vamos a poder vencer ni vamos a poder permanecer firmes ante las acechanzas de las tinieblas si no estamos revestidos del poder de lo alto. Y el revestimiento del poder de lo alto es una activación que también nos lleva al otro nivel de la llenura del Espíritu Santo. Hoy quiero hablarte de algunas cosas muy relevantes, porque hay gente que piensa que desde el día que creyó en el Señor Jesucristo ya lo tiene todo, y yo creo que sí, recibió lo prioritario. Sin embargo, el Señor mismo explica tocante al Espíritu Santo que una cosa es caminar con el Espíritu Santo, otra cosa es tener al Espíritu Santo dentro, y otra cosa es tener al Espíritu Santo sobre. Y ese sobre es el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy quiero adentrarme en algunos textos de la palabra para dejar estos fundamentos y poder conocer acerca de estos maravillosos encuentros que el Espíritu Santo da. En Marcos capítulo 1, en su versículo número 8, vamos a ver esta palabra que describe Juan, el profeta antiguo testamentario, que vino abriendo camino. Él establece que hay un bautismo de agua, que lo daba él como ministro, pero hay un bautismo diferente, que no lo da el ministro. Nosotros como ministros bautizamos en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es parte del discipulado, de la obediencia, del paso a seguir una vez has creído en el Señor. Pero luego Juan dice: yo a la verdad os bautizo con agua, pero él, hablando de Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo. Quiere decir que esa experiencia es exclusiva del Señor. No te la da un hombre, no te la da una organización, no la recibes automáticamente, sino que es una impartición que viene directamente del Señor Jesucristo. A la vez tenemos que entender una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizados con el Espíritu Santo. A ver, cuando recibimos el Espíritu Santo, en Juan capítulo 20, verso 22, aquí no había venido el Espíritu Santo todavía a quedarse con la iglesia, pero Jesús, después de resucitado, encuentra a sus discípulos, y en Juan capítulo 20, verso 22 dice que sopló, y al soplar sobre ellos recibieron el Espíritu Santo. Esa experiencia de recibir el Espíritu Santo acá es cuando tú le entregas tu corazón al Señor. Entonces el Señor te perdona, te arrepientes de tus pecados, tu espíritu es vivificado y automáticamente tu cuerpo, como dice el apóstol Pablo, se torna en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos ya han tenido esa experiencia de entregarle su vida a Cristo? Entonces el Espíritu Santo viene sobre ti y te da ese privilegio de que tu cuerpo se vuelva templo, se vuelva una morada de su espíritu. Eso es glorioso. Sin embargo, debemos de entender que hay también una diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizado, e incluso ser lleno. Pero hoy voy a enfocarme en ser bautizado. En el libro de Hechos, capítulo número 1, Hechos capítulo número 1, versículo número 8, recuerde que Jesús sopló a los discípulos y recibieron el Espíritu. Pero en Hechos 1, 8 les dice esta palabra: recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando les sopla, el Espíritu Santo viene dentro de ellos. Pero aquí en Hechos 1:8 les está anunciando que iban a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido, no dentro de ellos, sino sobre de ellos. Hay algunas personas con corrientes un poquito conservadoras y distantes de la Escritura, que ellos manifiestan que cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, recibiste todo el paquete completo, que te vuelves templo del Espíritu Santo, que ya recibiste el bautismo y que ya eres lleno. Y realidad no es esa. La realidad es que una cosa es recibir al Espíritu Santo cuando creímos en el Señor y se vuelve nosotros nos volvemos templo de Él. Otra cosa es recibir el bautismo, como dice Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y otra cosa es la continua e importante también experiencia que debemos de buscar, que es la llenura del Espíritu Santo. Son cosas muy, muy importantes entenderlas. Ser templo, ser bautizado y ser lleno constantemente. El bautismo es una sola experiencia. El ser lleno, eso es la responsabilidad de buscarlo también todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre he dicho esto, hermano, que el Señor Jesucristo va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que no va a estar amedrentada, no va a estar acomplejada, sino una iglesia que va a estar revestida de poder, una iglesia gloriosa. Por favor, diga gloriosa. Una iglesia, hermano, ferviente, una iglesia madura, una iglesia con un manifestar de la gloria de Dios, gracias a la llenura, primero del bautismo del Espíritu Santo, la experiencia, luego llenura continua. Nos vamos a volver un reflejo de la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura: tinieblas cubrirán la tierra, obscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sobre la iglesia, sobre el pueblo que busque al Señor, se va a ver su gloria. Apláudale fuerte. Hoy nos corresponde entonces hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y para poder ponerle un poquito más de pie de imprenta y de fundamento a lo que estamos hablando, hay una de las cosas que me llama mucho la atención, que hay una evidencia cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo. En repetidas ocasiones la Biblia lo manifiesta, y la evidencia es el hablar en otras lenguas. También hay diferencia entre recibir las lenguas como bautismo con el Espíritu Santo y el don de lenguas, que también el Espíritu Santo lo da. Eso hablaremos en su oportunidad cuando lleguemos a la fase de los dones. Pero el bautismo con el Espíritu Santo trae la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Cuando hay gente, hermano, que no entiende estas verdades, no conoce estos principios, se escandaliza, piensa que eso fue para el ayer. Algunos dicen que rara esa jerigonza que están hablando los hermanos, y realmente uno los comprende porque son ignorantes, y el ignorante pues ni modo, ¿verdad? Se le da el beneficio de la duda de estar pensando así. Pero nosotros entendidos no podemos quedarnos fuera de esta urgente experiencia, porque es para los nacidos de nuevo, para los hijos de Dios, ya que es una promesa. Grite conmigo: promesa. Una promesa que fue anunciada desde allá el capítulo número 24 del libro de Joel. Fue anunciada el capítulo 2, del capítulo 2 de Joel. Joel el profeta anuncia, profetiza cientos, si no es que miles de años atrás, y dice: en los postreros días, oiga, postreros días, derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Ciertamente daré visiones a vuestros hijos y sueños a vuestros ancianos, y vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Hay una profecía acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Esa profecía
es una promesa también, porque la promesa la describe Hechos capítulo 1, por favor, versículo 4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Tomen en cuenta que aquí Jesús ya había resucitado. Las últimas instrucciones, que normalmente cuando usted va a salir de viaje, de casa, va a dejar a los suyos, usted le da las instrucciones últimas y normalmente son las más importantes. Y aquí Jesús le dice, estando juntos les mandó en Hechos 1:4 que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Diga conmigo, por favor, la promesa. A ver, grítelo, la promesa. Mire, lo está prometiendo el Padre. ¿Y cuántos saben que lo que Él promete, Él lo cumple? Es una promesa. Una promesa ¿para quiénes? Para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Una promesa que no solo fue para la iglesia naciente, la del libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Es una promesa que sigue latente porque todo el tiempo, de generación en generación, está la gente creyendo a través de la palabra de los discípulos que seguimos predicando y ganando almas. Entonces para ellos sigue vigente la promesa. Ayer siguió vigente, hoy está vigente, mañana estará vigente. Quizás eso terminará cuando la iglesia sea alzada. Pero ahora dice acá que les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Les dijo, oísteis de mí, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea que Jesús les hablaba de esa promesa, de la que Juan dijo, el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Y Jesús lo anuncia. Y entonces dice en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, cuando alguien cree en el Señor, tiene que creer que está vigente otra promesa. Debería de ser el otro paso que debemos de anhelar después de creer en el Señor y bautizarnos en agua. Debemos de anhelar el cumplimiento de esa promesa para nuestra vida, que la otorga y la administra directamente el Señor. Entonces le dice en estas instrucciones, verso 8 nuevamente, veámoslo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjese qué interesante. El poder no es solamente para poder echar fuera demonios, es parte. El poder no solamente es para tener la experiencia carismática, ese carisma de recibir ese lenguaje diferente que nos hace hablar el Espíritu Santo, las nuevas lenguas, cuando nos la otorga. Pero no solamente es una experiencia para disfrutarlo, para sentir fuego, para sentir escalofríos, para recibir gozo, para recibir... No. Esa es la investidura de poder que otorga el bautismo con el Espíritu Santo. Faculta, activa, habilita al Hijo de Dios para ser testigo. La palabra testigo en el griego se traduce mártir. Esos son los que por una causa incluso llegan a morir. Por eso vemos a un Esteban lleno del Espíritu Santo, bautizado y lleno del Espíritu Santo, fue un mártir de la iglesia. Él estuvo dispuesto. No pasó la afrenta de alguien o el dolor de alguien que no hubiese tenido la experiencia que él tenía. Él tenía el bautismo y él gozaba de la llenura del Espíritu. Y cuando lo sacaron fuera y lo comenzaron a apedrear por causa del Señor Jesucristo, dice la Biblia que los cielos se abrieron y él vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre y dijo: veo la gloria del Señor, veo los cielos abiertos. Y empezó a interceder por los que estaban lapidándolo. Y le dijo al Padre: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, y en tus manos encomiendo también mi espíritu. Y dice que debajo de la lluvia de piedras
Esteban, el mártir, el testigo, uno de tantos, murió. Ahora, esto me llama mucho la atención, porque usted va a ver a los hombres de Dios en las Escrituras. No siempre sus finales fueron, hermano, como Elías, que fueron alzados, o como Enoc, que fue traspuesto también y no vio muerte. Muchos de ellos fueron aserrados, muchos de ellos fueron decapitados, como Juan el Bautista. Otros fueron crucificados de cabeza, como Pedro. Parece ser una tesis que Pablo murió decapitado. Bueno, tantas cosas. Ahora, la gloria de esto en qué está, en que me seréis mártires, me seréis testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que aunque la crisis se pueda tener el hombre de Dios, la mujer de Dios en su entorno, el glorioso, por causa del glorioso Espíritu Santo, va a ser un beneficio para él. Porque eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien que le aplauda al Señor. No podemos evadir ni darnos el lujo de no recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Sigue vigente, es para ti, es una promesa. Es algo así como debes decir: bueno, si es una promesa para mí, ¿qué pasó que no lo tengo? Pues hoy yo creo con todo mi corazón, y ha sido mi oración, que el Señor va a dar de esa promesa al pueblo que ha venido dispuesto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos anhelan? Hay que anhelar, hay que provocar que la presencia del Espíritu Santo se derrame. Ellos esperaron en Jerusalén, y esperaron en Jerusalén, pero dice en el verso número 9: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, de la cual se ocultó, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo, les habla que van a recibir poder. Pero en el verso 12, quiero que usted vea, porque hay una promesa, pero ellos no se quedan de brazos cruzados, siguen instrucciones específicas. Hay que recibir instrucciones específicas. Y dice en el verso 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14: todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración. Grite conmigo: oración. Hay que orar. Una madrugada de estas que estábamos orando, hermano. Creo que fue el martes de intercesión. Yo, hermano, pasó algo allí. Yo hubiera querido no estar pendiente de la transmisión, porque la presencia del Señor llegó de tal manera que sentí que se acercó así tras de mí y me abrazó. Y cuando me abrazó, hermano, fui ministrado. Inevitablemente tenía que profetizar, porque venían aquella palabra, venía aquella unción, aquel fuego, aquella autoridad. Y una de las cosas que me puso el Señor y me mostró es que muchos no reciben de Dios y de lo que Él quiere darle por su arrogancia. Y empecé a hablar sobre eso: la altivez, la arrogancia, el orgullo. Son primos hermanos todos estos feos, ¿verdad? Y estos son los causantes de impedir que el pueblo se humille. Y si no te humillas, no hay exaltación. Y por autosuficientes, nosotros, hermanos, nos perdemos la bendición, cuando dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, si algo tienes que abortar de tu vida, es la arrogancia, es la altivez, es la soberbia de corazón, porque eso es un obstáculo para que el Señor te vea de cerca. Te va a ver de lejos y te va a resistir, pero cuando sabes humillarte, te va a acoger y te va a dar de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Vea por favor, entonces ellos estaban unánimes.
en oración, perseverando. Unánimes es que tienen un mismo ánimo. ¿Sabes qué es importante? Cuando es tiempo de orar, ora. Cuando es tiempo de cantar, canta. Cuando es tiempo de recibir la palabra, siéntate, hermano, a recibir la palabra, a rumiar la palabra. Escribe la palabra y escríbela en tu corazón, para que esa palabra te ministre, te fortalezca, te edifique y tu fe crezca más por medio de ella. Porque todos perseveraban unánimes en oración. No se quedaron ahí, no, en Jerusalén, yo no, yo me quiero quedar aquí en otras aldeas. No, en Jerusalén le dijo. Vayan a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que sean revestidos del poder. La palabra poder en Hechos 1:8 es dunamis. El dunamis es un término griego de donde viene la palabra dinamita. Recibiréis dinamita del cielo. ¿Cuántos quieren esa dinamita poderosa, hermano? Necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Yo anhelo cada día tener esa llenura, y los que no han recibido el bautismo, anhelo con todo mi corazón que hoy lo reciban por la fe. Entonces sigue diciendo la escritura en el versículo número 14, segunda parte: perseveraban unánimes en oración y ruego. Esa gente se humillaba, hermano. Cuando alguien ruega es una petición, pero con humillación, con ruego, con las mujeres, con María, madre de Jesús, y con sus hermanos con sus hermanos, perdón. Entonces aquí encontramos esta experiencia que ellos fueron al lugar. Ahora, cuando se derramó el Espíritu Santo, se derramó con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Hechos 2, mire lo que dice, versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés. Tome nota que ellos no fueron a orar el día del Pentecostés, que es una de las fiestas de primavera que Israel observa, y es cuando el Señor le otorgó a Israel las tablas de la ley allá a Moisés en el monte. Sino que aquí, hermano, es el cumplimiento profético, donde ya no iba a escribir en tablas de piedra la palabra, sino que las iba a escribir por el Espíritu en las tablas del corazón al oyente. Por eso ahora la mayor dirección y la mejor dirección te dan las direcciones de adentro hacia afuera. No son de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque es el Espíritu Santo quien va a dictar, quien va a escribir eso. Entonces tuvo su cumplimiento cuando, en el día precisamente de la fiesta del Pentecostés, se derramó. Ahora, mi pregunta es: ¿cuántos días estarían ellos unánimes orando en Jerusalén, aguardando la promesa, esperando la promesa? Sabe que por impacientes perdemos, hermano. A la vuelta a la esquina está nuestra bendición, pero abortamos llamados, ministerios, el cumplimiento de promesa, por desesperados, hermano, por no tener paciencia, por no estar ahí conectados. Ellos estaban unánimes, perseverando, dice el verso 14, en oración, el capítulo 1, pero en el capítulo 2 dice, verso 1, cuando llegó el día, o sea que les cogió el día del Pentecostés en esa actitud. ¿Cuál? Unánimes y juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés, verso 1, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente, oh qué glorioso, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, o se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiero que usted vea esas lenguas. Esas son las flamas, las llamas. Se asentaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Por eso dijo proféticamente, valga la redundancia, el profeta Juan: Él, el que viene tras de mí más poderoso es que yo, Él los bautizará en fuego y con Espíritu Santo. Aquí hay una evidencia de esto. Había unas llamas, unas lenguas como de fuego en sus cabezas. No son las lenguas como señal. Estas son las que vienen a continuación. Vea lo que dice en el versículo siguiente, verso 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
lenguas. Entonces tenían lenguas de fuego sobre la cabeza y vino un idioma extraño, vino un lenguaje del Espíritu y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Le voy a preguntar a estas alturas, ¿cuántos creen que esto está vigente para la iglesia el día de hoy? Está vigente, nosotros estamos preparados para eso, queremos más, lo estamos anhelando y creyendo. Oiga, entonces la evidencia de hablar en nuevas lenguas la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Los discípulos ignorantes, se recuerda el clásico, ¿verdad? Ignorantes del Espíritu Santo, en Hechos 19:6, Pablo les pregunta en los versos anteriores, los vio predicando y les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en Jesucristo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, mucho menos que hay bautismo, mucho menos que hay dones, mucho menos que hay que estar lleno de Él y revestidos de su poder. Entonces dice en Hechos 19:6, Pablo, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amado? Hablaban en lenguas y profetizaban. En la casa de Cornelio ocurre algo semejante. En Hechos capítulo 10 verso 44, mientras aún hablaba Pedro las palabras a los oyentes, el Espíritu Santo cayó, este es otro de repente, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Estoy señalando la evidencia de hablar en lenguas. Pedro estaba disertando la palabra. ¿Qué respaldó el derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Pedro? Ya se había venido a quedar sobre la iglesia en Hechos 2, el Espíritu Santo. Entonces los creyentes de la casa de Cornelio, el centurión, oyeron el mensaje de Jesucristo. Pedro les estaba hablando de Jesucristo, y hablando de Jesucristo estaba cuando hubo una interrupción divina. El Espíritu Santo se derramó. O sea que el Espíritu Santo respalda la palabra de Cristo. Por eso dijo el Señor: y Él me glorificará, porque no hablará de lo suyo, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Denle un aplauso al Espíritu Santo que glorifica a Cristo. Y allí se derrama el Espíritu de Dios en la casa de este Cornelio. El centurión era romano. Los romanos o los gentiles se traduce paganos. Era gente, hermano, que no tenían nada que ver con el linaje de Israel, como muchos de nosotros. Pero no había acepción de personas. Entonces dice acá, se quedaron atónitos, verso 45, sorprendidos, con los ojos, hermano, abiertos, que también a los gentiles se les diese la bendición del derramamiento del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos concluían que estaban recibiendo el bautismo? Porque los oían, verso 46, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La evidencia era hablar en lenguas. Entonces, esto es algo que tú como iglesia, como hijo de Dios, tienes que tenerlo muy en cuenta. Voy a terminar. ¿Cuáles son las causas por las cuales alguien no recibe el bautismo con el Espíritu Santo? Por si hay alguna, hoy la vamos a abortar y nos vamos a rectificar y nos vamos a conectar a lo correcto. Número uno es la ignorancia de que existe Espíritu Santo y su bautismo. Entonces, cuando eres ignorante de algo, ¿cómo vas a anhelarlo? ¿Cómo vas a pedirlo? ¿Cómo vas a creer si ignoras? Pero tú no eres ignorante, sabes que hay un Espíritu Santo y está vigente para derramarse sobre su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ignorancia de él. Número dos, la incredulidad. Un incrédulo, según Hebreos 11:6, el que duda, hermano, no va a recibir nada. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Esa incredulidad puede ir de la mano con el temor, porque donde hay temor no está Dios.
No hay amor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando hay personas que están atemorizadas, cuando están razonando las cosas del Espíritu. Por eso hemos estudiado de las mentes, la mente carnal. El hombre natural con una mente natural o carnal no puede discernir las cosas del Espíritu, porque para él son locura. La razón no va a cuadrar ahí. Tienes que hacer un lado la razón y decirle: Señor, yo no quiero ni ser un ignorante, ni ser un incrédulo, ni un razonador de las cosas del Espíritu. Quiero tener una mente, la mente de Cristo, una mente espiritual, para que se acomode lo espiritual a lo espiritual. ¿Alguien dice amén? Y entonces, y la otra de las más terribles, el pecado. El pecado es una de las cosas más terribles que impide que alguien sea bautizado con su espíritu. Por eso nosotros, hermanos, debemos de entender: aquel hombre, mire cómo pecó. Quería comprar el don del Espíritu Santo porque veía que a través de los ministros, a través de los siervos, al imponer las manos, recibían el poder del Espíritu Santo. Allá en Hechos, ese era un mago y dijo: yo quiero comprar. ¿Cuánto tengo que dar para recibir eso? Le dijo: perezca tu dinero contigo. Has osado en querer comprar el regalo del Espíritu. No se puede comprar. Entonces el pecado limita. Por eso hoy te dejo esto último. En Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pero también en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y vas a hablarlas a causa de la presencia del Espíritu Santo en su bautismo.